e integrantes del CEN. Diputado local a la 62ª legislatura en Chihuahua del 92 al 95. Diputado federal a las 62ª y 61ª legislaturas 97, 2000, 2009, 2012. Y senador a las 58ª y 59ª legislaturas 2000-2006. Actualmente, como senador de la República, es presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, integrante de la Comisión de Gobernación y de la Comisión de Educación. Además, es consejero legislativo del Partido Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, maestro Miguel Carranza. Pues a continuación y sin más preámbulos, cedemos el uso del micrófono a nuestro distinguido conferencista, al senador de la República por el estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Me siento un poco desencanchado porque yo me vine en Guayabera y los encontré muy entacuchados a todos los del presidium y a varios de los asistentes, ¿no? Pero dije, bueno, vengo a Oaxaca, pues me traje una guayabera. Quiero agradecerle al rector interino sus palabras de bienvenida y por supuesto a nuestra diputada local Alejandra García Morlán, que ha sido el enlace para poder estar ahora aquí con ustedes en la Universidad Vasconcelos. Habíamos programado este encuentro antes, pero con motivo de las reformas que se estaban produciendo en el Congreso, particularmente en el Senado, entonces no me fue posible cumplir aquella cita. No se me olvida que debo una disculpa de esa ausencia anterior, pero ahora felizmente he vuelto a Oaxaca después de mucho tiempo en el que yo estuve por acá en mi última incursión política, y por supuesto que siempre me da muchísimo gusto estar en este estado tan importante, tan culturalmente importante para México, políticamente tan importante para México. Pues ahora he podido distinguir en la audiencia a amigos, a caras compañeras, no solo de mi militancia política partidista, sino de la causa y de la lucha que tenemos por el derecho a la información. Porque en Oaxaca hemos podido constituir desde hace muchos años no solo un capítulo de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI, que hace ya más de 15 años me tocó fundar, sino también a varios miembros del Frente por la Comunicación Democrática, que con motivo de esta reforma pudimos constituir en el Estado. Está también entre los asistentes, bueno, varios compañeros diputados locales, exdiputados, pero está también conmigo ahora aquí un amigo que es el secretario de Asuntos Indígenas en el estado de Oaxaca, Adelfo Regino. Bienvenido y muchas gracias por estar acá. Y particularmente está ahora en primera fila un personaje singular en mi vida personal, que es Nicolás Zabaleta Jiménez, el más pequeño de este auditorio. Y eso me emociona muchísimo, volver a Oaxaca y encontrarme a Nicolás ya como auditorio de las cosas que ahora voy a decir. Tú después le explicas un poco lo que se trató acá, ¿no? Bueno, no me voy a detener en mayores agradecimientos, solo decir, estoy feliz por estar en Oaxaca, aunque me duele Oaxaca, ¿no?
Hace algunos 4 o 5 años, en el Congreso mexicano, yo dije que me dolía Oaxaca, pero ahora me duele mucho más porque pues veo un proceso democrático detenido, o de transición democrática detenido. Ya hablaremos de eso mañana, en sendos encuentros. Ahora me concretaré al tema para el que me han invitado, porque yo estoy de acuerdo con el rector. Un tema fundamental del que necesitamos apropiarnos en un conocimiento pleno, pues es la reforma de las telecomunicaciones y la radiodifusión que se generó en el Congreso mexicano en los últimos meses. Y es un tema en el que yo no les voy a poder regatear mis sentimientos encontrados. Una paradoja que es en la que vivo. Porque siendo uno de los autores de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, terminé votando en contra de la legislación secundaria. Y es muy complicado a veces para un legislador explicar este tránsito de quien promueve, impulsa, participa en la redacción, defiende en el dictamen, posiciona en el Pleno del Senado de la República una defensa en favor de una reforma constitucional y luego a la par de un año termina votando en contra de la legislación secundaria. Quisiera platicarles pues de una manera, si se puede, coloquial. Yo le decía ahora al rector interino, no quiero dar una conferencia magistral porque no se trata de eso, sino de entablar una conversación franca, abierta, en el que haya la posibilidad de decir un poco cuáles son los verdaderos alcances de esta reforma, en dónde se quedó, dónde nos quedó a deber, que podamos identificar los retos que tenemos en esta legislación. E incluso por eso voy a prescindir ahora de el famoso PowerPoint, aunque este no es tan PowerPoint, este ya es una presentación más tecnificada, Prezi le llaman, ¿no? Este es un programa muy sofisticado en tecnología, vienen los títulos, se ocultan y luego aparece el video, y en fin. Pero eso me quita mucho la posibilidad de entablar un diálogo entre el auditorio. Quiero remontarme, a ver si me acuerdo bien, al 2 de diciembre del 2012. Porque ese fue un acto singular en la vida del país. Aparecieron los 3 líderes de los principales partidos políticos de México al lado de Enrique Peña Nieto, el que un día antes había protestado como presidente de la República. Se firmaba en el castillo de Chapultepec el Pacto por México. Y en el marco del Pacto por México se anunciaban desafíos fundamentales, transformaciones muy importantes, cambios legislativos de hondura, de hondo calado. Colocado como uno de los temas principales, fundamentales de la vida del país, la reforma de las telecomunicaciones y la radiodifusión. No se me olvidan porque yo tengo muy buena memoria. Tener buena memoria es bueno y es malo, según cada quien haga con lo que retiene. Pero yo tengo buena memoria y todavía aquí escucho las palabras del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, diciendo: vamos a una reforma de telecomunicaciones para reubicar a su verdadero papel a los medios de comunicación, a los poderes fácticos de este país que constantemente retan a los poderes del Estado. Porque el Estado es confrontado por intereses particulares que le sobreponen sus intereses estrictos y terminan imponiéndole una agenda a la nación. Se anunciaba dentro de los grandes temas la reforma educativa, la reforma de la transparencia, la reforma político-electoral, que por fin había llegado al país la decisión entre los principales actores de entrarle todos juntos a uno de los temas más importantes de la democratización de México, que era la legislación de los medios de comunicación. Porque durante muchos años en nuestro país, yo podría decir que en los últimos 15 años,
de los que yo he sido protagonista en el Congreso, hicimos varios intentos por reformar la legislación para modernizar nuestras leyes en materia de medios de comunicación. Porque el país había vivido, me atrevería a decir incluso hoy que vive todavía en varios segmentos, con leyes muy anticuadas. México competía por el dudoso honor de ser uno de los últimos países en modernizar el régimen de las telecomunicaciones y la radiodifusión. De hecho, por ejemplo, en materia de medios impresos, México compite por ser el último país en modernizar su legislación. Nosotros vivimos con la ley de imprenta de 1917, de Venustiano Carranza. La promulgó Venustiano Carranza. Ya la imprenta desapareció, ya no existe como medio de reproducción, pero nosotros seguimos teniendo la ley de imprenta del 17, que es la vigente a nuestros días en materia de medios impresos. Vivimos con las leyes de los muertos. En materia de medios electrónicos estábamos tan o más desfasados, porque siendo el sector más dinámico vivíamos con la ley de 1960 y varias reformas, pero siempre reformas al gusto de los empresarios, de los concesionarios de la radio y la televisión, y siempre para ajustar las condiciones tecnológicas a sus intereses, ¿no? Y cada que queríamos legislar se venía un embate. Bueno, a mí en una de esas casi termina linchándome. Se me vino una andanada de un conjunto de medios de comunicación de la que logré sobrevivir. Pero fue una andanada. Se necesitaba que en determinado momento los principales actores se pusieran de acuerdo y dijeran: a ver, vamos a entrarle a un poder que nos desafía a todos, un poder que desafía al Estado, un poder que termina vaciando a los partidos políticos en términos de recursos en las campañas, un poder que chantajea, que condiciona y que utiliza los bienes públicos concesionados por el Estado para ganancias privadas, sin importar las pérdidas sociales que la radio y la televisión generan cuando no cumplen su función. Y esa esperanza de ese momento reformador se suscribía el 2 de diciembre en el castillo de Chapultepec. Yo estaba ahí, Yo estaba ahí. A mí me invitó el presidente del PAN, Gustavo Madero. Yo había participado un poco en la elaboración de los 95 compromisos del pacto en esta materia. Yo recuerdo también cuando un día me dijo Santiago Krill: voy a hacer algunas confesiones ahora, no me lo vayan a tomar a chismerío, es una confesión que voy a hacer ahora porque también se trata un poco de revivir la historia. Un día me dijo Krill: oye, ¿cuáles crees tú que serían los 5 temas fundamentales en materia de reforma de medios de comunicación? Me acuerdo incluso que me dijo: a ver, no me des la lista de 40 asuntos, Javier, los 5 temas. Entonces yo los pensé en orden estratégico, ¿no? Dije: a ver, los 5 temas. 5 temas que si los metemos ahí, necesariamente van a producir otros 10, 15, 20 o 30 que los reclaman a sí mismos, ¿no? Cuando usted busca la autonomía de un órgano regulador, pues le busca la autonomía, pues la ley tiene que desarrollar muchos conceptos en torno a la autonomía. Entonces yo dije: no, pues el tema de México es la concentración de muchos medios en unas cuantas manos. El primer tema es el de competencia económica. ¿Por qué? Porque vivimos en el país con la mayor concentración de medios de comunicación. Voy a repetir el dato. Vivimos en el país con el mayor nivel de concentración en unas cuantas manos. Yo me someto al debate, al diálogo entre todos nosotros, ¿no? Estoy acostumbrado al diálogo. El debate es mi ambiente natural. No hay problema si alguien dice: no es cierto, es Nicaragua o es Australia. Porque en México el 96% de las frecuencias de televisión están en manos de 2 familias.
El espectro radioeléctrico destinado a la televisión comercial abierta está en manos de 2 familias. Porque el 82% de las estaciones de radio están en manos de 11 personas. No hay otro país del mundo en donde 13 personas controlen el sistema de medios de comunicación del país. Un día se ponen de acuerdo los 11 y los 13, se reúnen en el Salón Mérida del Club de los Industriales y deciden imponerle al país una realidad virtual sobre la realidad real. Difuminar a un candidato, borrar a otro, promover a otro o inventar a otro, o hacer peligro para México a otro o beneficio para el país a otro. Esa es la capacidad. El tema de la concentración era el tema fundamental. La concentración había que colocarlo con reglas de competencia, con límites a la propiedad cruzada, con límites a la concentración. Y entonces yo me acuerdo que en aquella ocasión pues yo había colaborado en esos compromisos, en ese listado, y asistí al acto de firma del Pacto por México. Ahí estaba yo en primera fila, así como está ahora Luis de Guadalupe aquí en primera fila. No estaba tan atento como tú, Yo siempre le tengo distancia al poder, aunque participe de él. Incluso les voy a contar algo que no lo he contado. Mucha gente me ha dicho, ¿y qué te dijo Peña? No, pues más bien le dije yo, porque él casi no dijo nada. Y porque ya se iba el presidente, ¿no? Ya se iba. Pero de repente vino a saludarnos a la primera fila. Y entonces le dije, mire, presidente, si usted cumple este pacto, si usted cumple estos objetivos, usted se metió a la historia de este país. Yo se lo dije a Peña. Y entonces me dijo Peña, dijo, a ver, no lo hago por una imagen personal, no lo hago por un interés personal. Creo en eso, dijo, y lo vamos a hacer. Ni hablar. Usted ya se metió a la historia. Si usted concreta ese hecho. Ah, sí, porque yo aproveché para reforzar el asunto. Redactamos la iniciativa, se presentó en el Congreso. Perdió mucho la iniciativa antes de presentarse en el Congreso. Este es un dato muy importante que tengo que dar aquí. ¿Por qué puedo decir esto? Pues porque yo vi las 27 versiones de la iniciativa. Yo vi cómo se fueron perdiendo en la iniciativa constitucional muchas cosas importantes. Y nadie, o no sé si del grupo redactor que estábamos ahí, pero a mí me podía mucho haber visto figuras tan importantísimas potencialmente en la Constitución que se fueron diluyendo. Porque mientras redactábamos la iniciativa constitucional, hubo correas de transmisión, ¿no?, a los intereses fácticos. Claro, las televisoras empezaron a saber, ay caray, y empezaron a presionar y a presionar y a presionar, y se fueron diluyendo muchas cosas. Y yo vi la versión 27, cómo se nos fueron en redacciones ambiguas conceptos fundamentales. No te preocupes, es que en la secundaria ahí vamos a desarrollar todo. No, hombre, ¿cómo que en la secundaria? Pues ahí nos van a chamaquear. Porque aunque Peña me hubiera dicho eso, yo nunca le creí. Porque yo no creo en el nuevo PRI. Porque yo creo que es el mismo de siempre. Sofisticado. Más adocenado. Pero fundamentalmente con el mismo gen. O sea, con esta naturaleza intrínseca de poder autoritario. Esa obsesión y vocación de poder y de control. Entonces yo no le entraba al tema de decir, no, ni modo, vamos a ver si es cierto que nos van a cumplir. Con todo y que perdió muchas cosas la iniciativa, nos quedó una reforma constitucional envidiable en el continente. Con todo y lo que se perdió, lo que salió en la reforma constitucional fue verdaderamente importantísimo.
órgano regulador autónomo en materia de telecomunicaciones, dotado de todas las facultades, desde dotar de concesiones hasta regular de manera exclusiva el tema de competencia económica en el sector de radio y televisión. Pudimos llevar por primera vez a la Constitución un concepto fundamental de la comunicación social: considerar a la radio y a la televisión y a las telecomunicaciones como servicio público de interés general y no solo como actividad de interés público. Porque yo estoy seguro que en este auditorio se sabe qué significa regular un servicio público de regular una actividad de interés público. Son dos cosas distintas, son dos rutas diferentes. La actividad de interés público, el Estado la limita, sí, le impone modalidades, incluso a la propiedad privada. El Estado en todo momento le puede imponer modalidades a la propiedad privada, incluso la puede expropiar, ¿no? ¿En función de qué? Del interés público. Pero no es lo mismo regular una actividad de interés público a un servicio público. ¿Por qué? Porque el servicio público lo tiene que garantizar a toda la población, en condiciones de igualdad, de competencia, de calidad. Entonces, cuando logramos llevar a la Constitución el concepto al sexto constitucional, la radio y la televisión y las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, eres una piedra angular depositada en la Constitución de un tamaño enorme. Esa había sido incluso una de las grandes batallas de los concesionarios de la radio y la televisión de nuestro país. Ellos jamás habían querido que se llevara ese concepto a la Constitución, nunca. Fue su batalla de 50 años, resistirse a ser considerados concesionarios de un servicio público. Es más, se creen propietarios de los medios de comunicación electrónica. Muchos de ellos dicen, no, pues estas concesiones son mías. El Estado me las regaló, me las entregó, me las concesionó, ¿no? Postulan una especie de neozapatismo electrónico. Esto es, que el aire es de quien lo trabaja. Y no es cierto, ¿no? Porque en realidad el espectro es un bien del dominio de la nación que nos pertenece a todos. Y el Estado lo concesiona en particular para que preste en su nombre un servicio. Porque el espectro actúa dentro del territorio nacional. El espacio aéreo. Dentro del espacio aéreo hay un campo electromagnético. Dentro de ese campo electromagnético actúa un campo radioeléctrico, donde circulan las señales que transmiten contenidos. Pero eso es el espacio aéreo que está situado dentro del territorio nacional. Y todos sabemos que uno de los componentes del Estado es el territorio y nos pertenece a todos. Nada de que derechos adquiridos, nada de que lo caído, no. Entonces había que llevar un concepto fundamental a la Constitución para que todo el desarrollo de la ley pasara por ahí. Si yo hago una ley que regula una actividad de interés público, la hago de una manera. Pero si yo hago una ley que regule un servicio público, la hago de otra. Y eso lo llevamos a la Constitución, sin injerencias arbitrarias, en el sexto constitucional. Creamos un órgano regulador que después del INE o después del Banco de México, yo no sé cuál de las dos sería más importante entre el INE, me refiero al Instituto Nacional Electoral, o entre el Banco de México sería más importante, pero después de estos dos, no hay duda de que el IFETEL es uno de los órganos más importantes y poderosos que hemos creado en el reformismo constitucional mexicano. Porque lo dotamos de todas las facultades para regular, para administrar, para sancionar, para supervisar los servicios de radio y televisión y telecomunicaciones, para imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, reglas a la propiedad cruzada de medios, para que en México realmente se establecieran restricciones al acaparamiento de plataformas de transmisión de contenidos. Porque en el país resulta que hay muchos concesionarios que tienen radio, que tienen televisión,
que tienen cable, que tienen periódico, que tienen revista. Y el mundo democrático ha cuidado mucho ese tema. Ha dicho mucho cuidado. Porque el que tiene muchas plataformas de transmisión de contenidos en sus manos tiene un poder frente al Estado. Pero más frente al Estado, frente a la sociedad. Por eso en Estados Unidos el que puede tener tanta televisión tiene tanta radio. Pero si tiene tanta radio y tanta televisión ya no puede tener cable, ni satélite, ni puede tener periódico o revistas. Ah, no, pero acá nosotros tenemos un operador que tiene telefonía, internet, que tiene televisión, que tiene radio, que tiene satélite, que tiene cable, periódico, revista, equipo de fútbol, estadio, Federación Mexicana y árbitro. Tiene todo. Y presidente de la República, se lo consiguieron hace 2 años. Si soy honesto, que lo quiero ser con ustedes, ¿qué lo llevó a la Constitución? Nosotros lo llevamos. No la creía ni Michelle Bachelet, ni Cristina Fernández de Kirchner, que había producido 3 años antes en la Argentina una ley de vanguardia en el continente, ley de servicios audiovisuales. Los mexicanos llevaron a la Constitución el reconocimiento legal de la radiodifusión indígena y comunitaria. Lo llevamos a la Constitución, está en los artículos y en los transitorios. Una robusta reforma constitucional que cuando llegó a la ley secundaria se vació en sus contenidos. ¿Y en qué terminó? Esa reubicación de los poderes que retan al Estado, ¿no? ¿En qué terminó? Terminó en una mejora de un plan tarifario de telefonía. En lo que nos anuncian ahora es que hemos logrado que se elimine el cobro de larga distancia, que el dispositivo telefónico se lo den desbloqueado, que tenga portabilidad numérica, que ya la teníamos desde hace 7 años. Yo no voy a desconocer que la eliminación de la larga distancia es un logro muy importante. Claro que sí. Son como 15,000 millones de pesos al año que el Estado se va a ahorrar. No el Estado, la sociedad mexicana, los consumidores. Muy importante. Ya veníamos haciendo muchas áreas de consolidación local en el país, ¿no? Pero faltaba todavía una gran parte del país y la reforma dijo, órale, no hay larga distancia, ni móvil ni fija. Hay que rebajarle a los ingresos del señor Slim 15,000 millones de pesos. Un pelo al gato. América Móvil en México ya no representa lo que nosotros creemos. Está metido en el continente, tiene participación en los mercados en América Latina. En Argentina ya es el dominante. A ver, ¿cuánto a que no les anuncian que les quitaron la medida, la duración de las llamadas por minuto? ¿Por qué no nos dicen, y ahora la telefonía se va a medir por segundo y no por minuto? Porque ese sí es un asalto en despoblado. No, pues ahí sí les quitamos como 50,000 millones de pesos, pero se los quitamos a todos. A los que van a entrar, a las dos telefónicas, a las dos televisoras que quieren ser telefónicas y a las telefónicas actuales. Porque dejan a la opción de los operadores presentar contratos por segundo o por minutos. Y lo que nos van a hacer es lo que nos han hecho todo este tiempo: ofrecernos paquetes de 400 minutos, te regalamos 200 más, pero nadie habla minutos completos. Entonces termina usted hablando 300. Los 200 que le regalaron es puro cuento
pero le defraudan siempre. ¿Sí saben a lo que me refiero? Al redondeo telefónico. Porque cuando usted hace una llamada telefónica, aunque dure 5 minutos, con 4 segundos le cobran 6 minutos. Cuando usted habla 7 minutos, con 14 segundos le cobran 15. Las verdaderas medidas, esas no las tocaron, ¿eh? Porque esas también afectan a las dos televisoras. Porque la legislación secundaria lamentablemente terminó beneficiando al duopolio de la televisión otra vez. Y porque las grandes figuras que logramos insertar en la reforma constitucional nos las diluyeron en la legislación secundaria. Porque se reconoce el uso social, comunitario e indígena en la Constitución, pero en la ley se niega. ¿Cómo no se va a negar si el régimen para adquirir una estación de uso indígena o comunitario, de uso social, termina siendo equiparada a una estación de carácter público, en donde el sistema de requisitos, de condiciones, el procedimiento, termina siendo el mismo que para adquirir una de carácter público? ¿Y cómo van a subsistir y a existir estos usos que la Constitución reconoce si de entrada terminan incluso restringiéndole las posibilidades de ingresos por la vía de la publicidad a estos medios de comunicación? Es que es competencia desleal. ¿Cómo que es competencia? Sí, claro. Es que vienen las de uso social, comunitario, indígena, vienen por el mercado de la publicidad de los comerciales, y entonces no tienen derecho, porque las comerciales son las únicas que pueden ir por el mercado de la publicidad. Las de uso social, que tienen funciones de orientación, de educación, de formación, de difusión cultural, no tienen derecho a tener ingresos por publicidad. ¿Por qué no? Es que se subsidian por el Estado, o por los patronatos, o por los municipios, y no tienen derecho a la publicidad. Competencia desleal. Pues está muy bien. Yo les propuse una fórmula a los radiodifusores comerciales. Está muy bien. El problema es que el Estado las financia, ¿no? Y entonces, si el Estado las financia, muchas de ellas, sobre todo a los medios públicos, que el Estado los mantenga. Órale, vamos a entrarle a la verdadera regla de equidad. Cada quien a lo suyo. Los medios públicos y de uso social con recursos del Estado, y los medios privados de carácter comercial al mundo de la publicidad comercial, porque el 80% de los ingresos de los medios privados y comerciales se subsidian del gasto de comunicación social de los municipios, de los estados y del gobierno federal. Prohibámosle a los medios comerciales que puedan acceder a la publicidad del Estado, que se rasquen con las uñas del mercado comercial, y dejemos esos recursos para los medios públicos. Nos sobrarían 5 tantos a los medios públicos y de uso social de lo que reciben los medios privados. Incluso les prestaríamos a los medios privados. La competencia desleal. Les pongo un dato, porque en la legislación secundaria se nos hicieron de agua muchos principios constitucionales. Muchas figuras se desdibujaron, otras se cayeron en contradicción. Hubo disposiciones en la ley secundaria contrarias a lo que la Constitución decía, y muchas quedaron en ambigüedad. La reforma constitucional en un transitorio dice que los medios públicos y sociales tendrán opciones de financiamiento. ¿Y saben cuáles fueron las opciones de financiamiento? El presupuesto público y nada más. Y para la radio indígena y comunitaria,
no más del 1% de los recursos destinados al gasto de comunicación social. No más del 1%. Una absoluta violación a la Constitución. El IFETEL, que en la Constitución era el encargado de vigilar contenidos en radio y televisión, terminó en la legislación secundaria partido en 4. Se le regresó la vigilancia de contenidos a la Secretaría de Gobernación y solo se le dejó al Instituto Federal de Telecomunicaciones la vigilancia de contenidos en programación infantil. Y dijimos, ¿y por qué? Porque nada más eso dice la Constitución, que el IFETEL debe de vigilar. ¿Cómo que eso dice la Constitución? Sí, claro. En el artículo tal, en el 6º de la Constitución, dice que se encargará el Consejo Ciudadano de vigilar los contenidos, particularmente en la programación infantil. Y en otro transitorio dice que la publicidad deberá tener lineamientos dictados, sobre todo en la pauta infantil, por el IFETEL. O sea, 2 énfasis constitucionales terminaron siendo excepciones. Y entonces se dijo, y como todo lo demás no se señaló, pues le corresponde a la Secretaría de Gobernación. O sea, de las 6 de la mañana a las 11, vigila Gobernación. De las 11 a la 1, el IFETEL. Regresa a Gobernación de 1 a 5, de 5 a 7 IFETEL y de 7 en adelante Gobernación. Dice uno, ¿y esa estrambótica interpretación de dónde salió? Pues porque querían el control de los noticieros, de la información. Porque querían volver al control y a la supervisión de los programas de noticias, la emisión de noticias, la información por parte de la Secretaría de Gobernación. Nos regresaron 40 años. 40 años. Ya no se diga en materia de reglas de competencia económica. Todo eso que dice la Constitución, que habrá límites al concesionamiento, a la concentración regional y nacional de frecuencias, límites a la propiedad cruzada de medios, eso, si lo encuentran en la ley, pues les damos una recompensa al que lo encuentre. En un artículo, en uno, no estoy pidiendo que me traigan un capítulo, en uno. No, ya vienen 2 cadenas nacionales de televisión. Eso va a modificar el mercado de la televisión y la competencia. No, un momentito. Eso es otra cosa. Actualmente, ¿y los límites qué? Se declara a Televisa preponderante en la televisión abierta, ¿no? Y se le imponen medidas asimétricas, o sea, especiales por esa condición, ridículas. Verdaderamente ridículas. No les miento si les digo que una de las grandes sanciones que tendrá el señor Azcárraga por la ley es cumplir con la ley. Así lo dice el artículo. A ver, así lo dice la ley. Al preponderante en televisión deberá cumplir con todos los lineamientos y disposiciones establecidos en esta ley. Entonces, pues se libera a los que no sean preponderantes para no cumplir con la ley. Está preocupadísimo por la severísima sanción. La reforma de telecomunicaciones sí va a generar un mayor escenario de competencia en materia de telecomunicaciones, sí lo va a generar. Yo no puedo desconocer que viene en este sector un mayor número de jugadores y medidas efectivas. Y yo creo que va a venir una mayor competencia, no tanto por la ley, sino por la medida que frente a la ley tomó Slim. Yo he calificado a Slim como el Messi de la economía. Ha hecho una jugada magistral. La ley
le impuso que lo iba a declarar preponderante con el 50%, más del 50% de suscriptores, de usuarios por capacidad, por tráfico de red, y que a partir de ahí le iba a imponer muchas condiciones, ahí sí, condiciones efectivas, ahí sí en el sector de las telecomunicaciones, incluso que la tarifa de interconexión a otras compañías fuera cero, o sea, que tenía que prestar gratuitamente toda su infraestructura a sus competidores para el intercambio telefónico. No, pues estaban felices los señores de Telefónica, Televisa, Azteca, vamos a disfrutar de la infraestructura del señor Slim gratuitamente. No, dijo Slim, yo pagarle el sueldo al señor Francisco Gil Díaz, nunca. Primero, me desincorporo, le vendo una parte de mi empresa a los que tanto desprecié. Acuérdense aquella campaña publicitaria de Teléfonos de México con los espejitos, ¿no? Que decía que todo el territorio era Telcel, México es territorio de Telcel, y que no te engañen las compañías extranjeras, porque pues le va a vender a los que tanto odió, le va a vender a una empresa norteamericana, va a crear un competidor, no de su tamaño, pero sí de muy buen tamaño. Y entonces la competencia ahora sí va a ser en serio. Tan es así que ya Televisa y Azteca se separaron, no sé si sepan, se eliminaron su sociedad en materia telefónica. Obviamente Azteca va a ir a buscar un verdadero inversionista grandotote, y Televisa a lo mejor que va a ser un operador virtual ahí móvil de telefonía, porque ahora sí le van a tener que invertir, no van a tener que disfrutar de la infraestructura gratuita del señor Slim, no, van a tener que invertir y crear redes en el país, infraestructura, antenas, ¿no? Sistemas de redundancia, en fin. Entonces viene una competencia casi de rebote en telecomunicaciones. Slim se desincorpora, por cierto, porque la ley le da esa posibilidad. Y porque para él es muy fácil desincorporarse con más del 50%. Fíjense lo que sucede cuando se hace una ley buscando proteger a un agente económico. ¿Por qué pensaron en el 50%? Para no afectar a Televisa en más de un criterio, en más de un servicio. Porque en capacidad y en tráfico, Televisa, fácil, es preponderante con el 40, con el 30%. Entonces dijeron, no, súbanle poquito más, 50. En el mundo es 30, 35, el promedio del que tiene espectro, el que tiene concesiones, el que tiene mercado. En Estados Unidos es 35%. A partir del 35% te desincorporan, te limitan, te parten, te fraccionan, ¿no? Entonces Slim puede dejar de ser preponderante teniendo el 49%, el 48%. Y como va a crear un competidor, va a aumentar los niveles de medición del sector. Entonces va a poder adquirir otras cosas y no necesariamente va a volver a brincar el 50%. Entonces, haciendo una cosa para beneficiar a las televisoras, Slim se le salió y dijo, yo me desincorporo, yo solo, yo me corto un brazo. El monopolio crea su propia competencia. Ese trompo al uña. Pero les ha dado una lección brutal. Tan es así que los ha hecho. Están ahorita descolocadas las televisoras. No saben competir. Si alguien no sabe competir en el país, son las televisoras. Las concesiones fueron gratuitas. La digitalización se las dieron automática. Les condonan deudas fiscales. Les aseguraron concesiones hasta el 2021. Les hacen leyes a modo. Sentencias judiciales sin problema alguno. No saben competir. En un mundo en el que no saben competir, Slim dijo, órale, ahí les van dos competidores, yo y el que voy a crear. ¿A poco no es el Messi de la economía, no? Bueno,
Donde más perdió la ley fue en el sector de los medios de comunicación. Ahí es donde no se va a ver mucho cambio. Y dentro de la radiodifusión, que es radio y televisión, lo que más perdimos fue medios de uso social y medios públicos. Lo que debió haber sido la gran apuesta del Estado mexicano para equilibrar el modelo comercial con el modelo público fue traicionado. Asombramos al continente en la Constitución, pero los hemos decepcionado en la ley secundaria. Los países del mundo democrático le han apostado a un equilibrio entre medios públicos, medios sociales y medios comerciales. Acá en México, el modelo público-privado es 80% el privado, 20% el modelo público. Y público, no social, público. O sea, estaciones en manos de entidades públicas de la federación, del estado, del municipio. Ya de uso social son muy pocas. Radios comunitarias, solo 10 regularizadas en el país. Solo 10. De 1489. Y dicen que son competencia desleal, ¡Qué barbaridad! No les vayan a quitar la audiencia en la montaña de Guerrero. Digo que fue donde más perdimos porque no se desarrolló en la ley conceptos para su viabilidad. Y vivimos la paradoja de que teniendo una reforma constitucional robusta no pudimos llevar a la Corte la impugnación de la ley. No tuvimos firmas para impugnar ante la Corte la legislación abusiva. Ahora sí se movieron con todo y se prepararon con todo. Y no obtuvimos 44 firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad. Hubiéramos tumbado toda la ley. Pero como sabían que la íbamos a tumbar toda, se prepararon y las presiones estuvieron al quien vive. Y como la mayoría de los senadores quieren ser gobernadores, pues no se pelean con la televisión. Además se han creído este rollo de que el que se pelea con la televisión pues no existe en la televisión, no aparece, y el que no aparece pues no existe en política, y entonces pues no puede ir a una elección a competir. Y así manejan el rollo, ¿no? Y con ese cuento los embaucan y los chantajean y los amenazan. No, pero si tú te portas bien conmigo, yo te voy a dar cobertura y ahora verás que... Eso es cuento. Eso es cuento. Si eso fuera cierto, el que da esta conferencia sería un fantasma. Corral el fantasma en la UNIVA. ¡Ah! El espíritu de Vasconcelos. No es cierto. Yo tengo 15 años vetado por la televisión. Mire, ya he sido 2 veces diputado y 2 veces senador. Ándele. Ah, pero a la política le dice, no, es que si te portas mal, te voy a sancionar. No vas a tener tus 3 minutos de gloria en el canal de las estrellas, ¿no? Ah, no, yo quiero salir en el canal de las estrellas. La ley a un lado, yo quiero salir en el canal de las estrellas. Quiero ser gobernador de Oaxaca, haya o no coalición, ¿no? Y le apruebo todo lo que quiera a Televisa. Esta reforma fue brutalmente traicionada por los mismos legisladores que votaron la Constitución. Qué fuerte, ¿no? Los mismos senadores de la República y los mismos diputados que votaron la Constitución de este tamaño, votaron la ley secundaria de este tamaño. Y eso, el rostro. En descomposición se llama Ayotzinapa.
es la tragedia de una clase política pusilánime, timorata, que antepone sus intereses facciosos de grupo o personales al interés público. Y vimos pasar una reforma constitucional, pero ahí la tenemos. La Constitución no la pueden reformar como la ley secundaria. La reforma hay que estudiarla, hay que conocerla, hay que apropiarnos de las potencialidades y hay que tener muy claros las carencias, las deficiencias, las insuficiencias para poder seguir insistiendo. Yo sigo insistiendo sobre una reforma que realmente le dé posibilidades a la reducción comunitaria, indígena y social. Si no, no va a haber un reequilibrio entre el modelo comercial y el público. Yo no me opongo a la reducción comercial. ¿Quién se puede oponer? Nadie. Lo que queremos es que también haya una mayor presencia de medios sociales y públicos. Si los medios comerciales quieren ser muy prósperos, está muy bien. Yo no me opongo a que sea negocio. Yo me opongo a que solo negocios sean, porque tienen una hipoteca social. Pero si no la quieren cumplir, pues por lo menos que se permita que haya otros medios que la quieran cumplir. Y ese sigue siendo el reto. Esa es la insistencia que vamos a tener que seguir haciendo, porque aunque hay avances, lo más importante de nuestra causa, que es la democratización de los medios, ha quedado de nueva cuenta pospuesta por un tiempo. Ya no sé si por tanto tiempo como antes. Yo voy a permanecer en la batalla. Eso que me dijeron ahora, de que si yo estaba derrotado por la ley de telecomunicaciones secundarias, creo que yo no me siento derrotado. Ahí hay cosas muy importantes. Y además, nadie se puede sentir derrotado cuando sigue perseverando en el esfuerzo. Yo sigo invicto porque sigo insistiendo. Estamos invictos porque seguimos insistiendo en la transformación de este modelo. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Estoy abierto a las preguntas que tengan a bien hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Javier Corral Jurado, por su intervención. A continuación se abre la sesión de preguntas y respuestas, por lo cual rogamos al público presente digan su nombre y sean lo más concreto posible. 5 preguntas, por favor. 2, 3, 4, nos falta 1, 5, ok, perfecto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Enrique Cordero Aguilar. Antes que nada quiero felicitar al senador por su exposición. Yo quisiera preguntar, sí me llamó mucho la atención este tema que no se controvirtió a través de las acciones de inconstitucionalidad esta ley. Y yo recuerdo que las acciones de inconstitucionalidad que se introducen desde finales del 94, mayo del 95, está monopolizado también, ¿no? Tenemos varios monopolios, todavía varios monopolios, pero la legitimidad para la acción de inconstitucionalidad se ha ido abriendo. El último escándalo en los medios, en las redes, es el reproche al IFAI, donde las ONGs, personalidades académicos, no controvertió. Ya está legitimado el IFAI precisamente para controvertir precisamente leyes que tengan que ver con los derechos, con los datos personales. Por supuesto, esta ley tenía que ver mucho con esto. Creo que no se ha impulsado
Yo lo he señalado desde el 95, desde el 96, porque fue el tema de mi tesis. No se ha abierto las acciones de institucionalidad. En otros países, un sindicato, una universidad, acción popular, ¿sí?, para accionar. Se ha ido incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí?, y no se ha accionado leyes que agravian precisamente a todos los mexicanos. Yo no sé. De cerca de 165 senadores, diputados. Entonces hay que juntar, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados, a más de un grupo parlamentario. O sea que si hay una ley violatoria de la Constitución aprobada por dos de los principales grupos, pero no por el tercero, aunque estén en el mismo tamaño, no pueden, no tienen el número. Ni siquiera por grupo parlamentario se puede presentar acción de inconstitucionalidad. Entonces yo sí creo que hay que reformar la Constitución para generar diversos actores que impugnen una ley que viola la Constitución. Hay otro instrumento por el que también se pueden impugnar violaciones a la Constitución, que es la controversia constitucional. Pero esa es la fracción primera del 105 de la Constitución. Ese instrumento se le dota a entidades públicas, al municipio, al Estado, a los órganos autónomos constitucionales y a quien la Constitución le haya dado la posibilidad de controvertir la ley. Pero se circunscribe a un ámbito de competencias, de invasión de competencias. Por eso decía ahora el magistrado Cordero que el IFAI no impugnó la reforma de telecomunicaciones que claramente invade uno de sus ámbitos de competencia, que es el resguardo de los datos personales, toda vez que la ley de telecomunicaciones permite en varios de sus artículos la localización georreferenciada de las personas mediante dispositivos móviles, telefónicos, celulares, que al ubicarlo geográficamente y guardarle los datos de esa ubicación geográfica por más de 2 años, como posibilita la ley, le pueden determinar, pues no solamente dónde se encuentra, sino incluso con quién se encuentra cotidianamente. Incluso esa geolocalización referenciada le puede determinar otros datos de su identidad personal, incluso hasta en preferencias sexuales, hasta en términos de relaciones secretas, o no solo privadas sino íntimas. Claro, porque yo lo estoy ubicando a usted. ¿Dónde se va los fines de semana? Nada que se fue a Huatulco, que quién sabe qué. Usted andaba en Acapulco. ¿Cómo? Aquí está. Lo han hecho, dizque, para el combate al crimen organizado. ¿Cómo? Con una disposición tan abierta. El IFAI tenía el deber de impugnar esa norma porque su deber constitucional es proteger los datos de las personas y porque al IFAI se le dio en la Constitución la atribución de presentar controversias constitucionales. El niño juega mucho con el dedo. Hay que restringirse un poco. Entonces, al IFAI se le dotó de esa facultad, pero no la usó, no la interpuso. Bueno, dejémoslo así, está bien.
ahí muere. No la interpuso el IFAI, ¿no? Era su mandato. Pero si ya no lo hace el IFAI, pues ya tampoco lo hizo el Congreso, porque en el Congreso no se reunieron las firmas. Porque ahora ahora sí hubo un seguimiento personalizado a todos los senadores y diputados que querían firmar, y eso que nos manejamos con suma discreción. Yo no abrí la boca en 30 días. Yo incluso iba a buscar a alguien y no llevaba teléfonos, para que no supieran con quién me estaba yo reuniendo. No hubo un solo senador del PRI, uno solo, a diferencia de hace 8 años, que 15 de ellos nos dieron su firma. Claro, estaban en otras circunstancias, ¿no? Ahora todos son soldados del presidente, todos. Esa disciplina priista que debe ser analizada desde el punto de vista sociológico, antropológico, psicológico, una disciplina que está por encima de la razón, por debajo de la dignidad, ¿no? Es una cosa impresionante. No, Corral, no, yo no te quiero ver, por favor. Espérate, déjame plantearte. No me digas nada. Oye, déjame, escúchame, no, porque me convences. ¿Qué es eso? Obviamente yo no me refiero al oficial mayor del Congreso, ¿eh? No, yo estoy hablando de los senadores del PRI. No, acá en el Congreso de Oaxaca es otra cosa. Además, el PRI actúa de distinta manera cuando es oposición, ¿no? A ver, yo estoy hablando científicamente, ¿eh? No estoy haciendo proselitismo ramplón, no, porque yo disparo parejo, aguas. Entonces yo sí creo que hay que modificar la Constitución para quitar esas restricciones. Nosotros tuvimos 40 firmas. A ver, perdónenme. Nosotros tuvimos 32 firmas. Nada más que hubo 38 senadores que votaron en contra. O sea que senadores que votaron en contra no nos quisieron dar su firma. A diferencia de hace 8 años, en donde varios senadores, sobre todo del PRI, sí nos dieron su firma. Cuando pasó las listas de candidatos a diputados y no aparecieron, nos dieron inmediatamente la firma para la acción de inconstitucionalidad. Porque les habían ofrecido que los iban a considerar, pero era imposible que les cumplieran a todos, ¿no? Es una pena que el IFAI y el IFETEL no hayan interpuesto, sobre todo el IFETEL, que no hayan interpuesto controversias constitucionales al IFETEL, que le trituraron sus facultades en la reforma secundaria, ni más ni menos que la de competencia económica. Se puede generar todo tipo de concentraciones en sistemas de cable, nada más dándole aviso al IFETEL. ¿Cómo? Pero si el fenómeno de concentración, dice la Constitución, deberá ser limitado y previa autorización del IFETEL. Ahora, en este caso, aviso. Para fortuna de la reforma, varios municipios de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, creo que Tlaxcala, Sinaloa, presentaron acciones de controversia constitucional contra la ley Telecom, particularmente en el tema que ha mencionado el joven de este famoso 1%, que no es que destinen el 1%, la ley no dice que obligatoriamente, dice que podrán hasta el 1%, o sea que lo más seguro es que les depositen el punto 2, ¿no? O el punto 4, hasta el 1%, no más.
Entonces, y en materia de requisitos, también se impugnó. Yo me amparé contra la ley. Presenté un amparo contra 37 artículos de la nueva ley, en 2 amparos. Y lo presentamos juntos Encinas del PRD, Bartlett del PET, Hermosillo y Rufo del PAN y yo, y Laida Sansores. Presentamos un amparo, juntos. Es un amparo muy bien hecho, que se suma a cientos de amparos que promovimos en el país para ver si logramos un acumulado que genere criterios en esta materia que nos permitan embatir la aplicación de la ley en aspectos que son regresivos y contrarios a los derechos humanos. Entonces sí creo que hay que modificar la Constitución para darle oportunidad a otras instituciones o actores, según incluso la competencia o materia o naturaleza jurídica de la legislación, como acontece en otros países del mundo. Pero en el Congreso hay que reducir el número. Al cabo, la Corte tiene 2 posibilidades: aceptar de inmediato o no. La Corte dice, así sean 4, 5, 10, 12, soy competente y acepto. Y además, para aprobar una reforma, para aprobar una acción de inconstitucionalidad, citan 8 ministros de la Corte de 11. No, si no crean que es una cosa sencilla. 8 de 11. Nosotros, cuando impugnamos la primera temporada de la ley Televisa, acuérdense que estamos en la segunda temporada, se mantienen muchos de los mismos actores. Obviamente el actor principal ha cambiado, pero se mantienen muchos de los principales actores. Gamboa estaba entonces, ahora está Manlio también. Cuando nosotros, Bartlett estaba entonces y yo también, ahora estamos. Ahora, cuando nosotros impugnamos la ley Televisa, nosotros presentamos 21 conceptos de invalidez que dijimos violaban 7 artículos de la Constitución. La Corte nos concedió la razón en 15, pero dijo que violaban como 18 artículos de la Constitución. La Corte fue más allá. Y se cayeron muchas de las porciones normativas de la ley Televisa. Y no teníamos la reforma constitucional, ni en materia de derechos humanos, ni en materia de derechos indígenas, ni teníamos la reforma en materia de telecomunicaciones. Lo paradójico, lo grotesco es que ahora que tenemos una reforma muy robusta, no pudimos impugnarla. Una reforma constitucional, no tuvimos. ¿Por qué? Porque se aseguraron de que no consiguiéramos las firmas, porque si lo hubiéramos conseguido, se cae la ley. Se cae, punto. Hay disposiciones absolutamente contrarias a la Constitución. Sí hay disposiciones que prohíben que la radio y la televisión hagan apología del delito. Y son de las cosas que hay que recuperar de la ley. Hay que apropiarnos de la ley, de lo que beneficia al ciudadano. Si nos dejaron resquicios, ventanas, puertas, etc., por ahí nos metemos. Y hay que hacer uso de la ley en lo que esté vigente. Pero lo más importante es en relación con el seguimiento que debemos de darle a las decisiones de la autoridad regulatoria. Es muy importante, ahora que se pregunta sobre la participación ciudadana, que nos convirtamos en un observatorio ciudadano de medios, pero también de decisiones de la autoridad, y que le demos seguimiento a las decisiones del IFETEL, ¿no? Para saber qué está decidiendo el regulador, cómo le está decidiendo el regulador. A ver, ¿a quién le van a dar las 2 cadenas de televisión? ¿Cómo se las van a dar? ¿Qué proceso se está planteando? Entonces es muy importante apropiarnos de la ley para que en aquello que es válido lo hagamos vigente y lo exijamos su cumplimiento. Por ejemplo, la ley contempla que los medios de comunicación deben tener defensores de audiencia. Incorpora la figura de los defensores de audiencia y los obliga a tener códigos de ética. Exijámoselos a los medios y preguntémosle: ¿quién es tu defensor de audiencia? Ah, fulanito de tal. Muy bien, aquí hay una campaña que está haciendo apología del delito, y presentemos ante el ombudsman o el defensor de audiencia la queja sobre contenidos que constituyan una apología del delito. O sea, hay cosas que debemos apropiarnos de la ley.
El tema de la reducción comunitaria, pues por supuesto que es verdaderamente anticonstitucional. Ya dije que hubo varios municipios de Oaxaca que controvirtieron la ley en esa parte, porque es la que más les daba. No siempre era fácil encuadrar todos los supuestos en términos de la controversia. La que más nos daba en materia de controversias de municipios era el tema de radiodifusión comunitaria y particularmente esta medida de solo el 1% del presupuesto de comunicación social. Entonces hubo varias controversias de acá. Esas se van a ganar. A ver, no tengo la menor duda, esas se van a ganar. Pero también se van a ganar otras disposiciones porque la ley le impuso a las estaciones comunitarias las 3P, que fueran pocas, que fueran de baja potencia, ¿sí? Y que fueran pobres. O sea, no recursos, y las mandó a las partes altas de la banda, allá donde no se escucha, ¿no? En la parte alta del cuadrante. Yo hice una broma en la Ciudad de México, de la que ahora pido disculpas, pero en mi colonia, allí en la colonia Juárez, donde yo vivo, cuando estoy en México, porque yo vivo en Chihuahua, cuando yo estoy ahí, pasa un carrito que vende tamales oaxaqueños. Tiene un megáfono potente, tamales oaxaqueños, ¿no? A mí no me fastidia, tratándose de Oaxaca yo lo escucho todo, ¿no? Pero yo sostuve que tenía más potencia el megáfono de los tamales oaxaqueños que la disposición que la ley le daba a la radiodifusión comunitaria. 20 watts. 20 watts y a 30 metros de altura. Sí, o sea, de la antena transmisora. A ver, un walkie-talkie anda en una frecuencia mayor que lo que la ley le dio a la reducción comunitaria. Y solo 2, porque es el 10%. ¡Ah! Hubo un senador acá que dijo: hemos conquistado la radiodifusión comunitaria y con un gran avance porque les dieron 2 en las partes más altas de la banda y a 30 metros de la antena transmisora, de redundancia, no del transmisor. Y acá eso se consideró como un logro. Qué gusto me da verte, Andrés. Andrés El cambio en seguridad. Alguien me preguntó sobre el tema de seguridad, ¿no? De este lado fue el juego. ¿Quién? ¿Por ellos no? Ah, sí, usted me preguntó sobre este tema de cómo se maneja la información y las noticias, ¿no? Y los desaparecidos. Los desaparecidos. Yo sostengo que no hay cambio en la estrategia de combate a la inseguridad pública. Lo que ha habido es un cambio en la estrategia mediática. Es un cambio sobre todo de manejo en medios. Ya desaparecieron los ejecutómetros, ya se contaron los muertos de Calderón, ya no se cuentan los muertos de Peña Nieto. El presidente obviamente ya no habla de narcotráfico, ¿no? Es una estrategia mediática. Nadie habla del problema de inseguridad en medios. Ya no se presentan a los detenidos, dicen, ante la televisión. Aunque como el tema de Ayotzinapa se les elevó a nivel internacional, pues tuvieron que presentar al viceroy, ¿no? Un poco para empatar la noticia, para distraer a la gente, ¿no? Están muy preocupados por lo de Guerrero, pero acabamos de detener al jefe del cártel de Juárez, y entonces lo presentamos a los medios, ¿no? Un poco para
que no tomen. Es una estrategia de medios. Hay un control como nunca de medios de comunicación. Brutal. Digo, las excepciones ya las sabemos cuáles son. Carmen, en la radio, La Jornada, Reforma, Sin embargo, ¿no? Reporte Índigo, La Silla Rota, ¿no? MX, Proceso, ¿quién da más? A ver, no, este es un ejercicio muy importante. A ver. El Universal en sus páginas editoriales, ¿no? Bien. Ahí trabajo yo. Yo no lo puse, pero bueno. Pigmenio, pero es como más, o sea, no estoy hablando de medios de comunicación como que están influyendo en la vida del país. Es que si nosotros hacemos un ejercicio en este auditorio, juntamos 10, en términos de repercusión nacional, juntamos 10. Allá dicen, ¿cuál Carmen? ¿Cuál otra Carmen hay en el país? La única Carmen que hay es Aristegui, ¿no? ¿Ya? Punto. ¿No? Ahorita fuimos a visitar el periódico El Imparcial y vimos una gran pintura, muy bonita pintura, muy bonita, y de un autor que dice Héctor Pablo. Y yo pregunté, ¿cuál Héctor Pablo? Pero yo asustado, ¿no? Asustado. Y digo, ¿cuál Héctor Pablo? No, porque pensé que le podía haber descubierto alguna cualidad. Bueno. Este tema del control de medios es todavía más grave cuando en la reforma a la legislación secundaria se le regresó a la Secretaría de Gobernación la vigilancia de contenidos. ¿Por qué quería Gobernación volver a tener la vigilancia de contenidos? ¿Por qué? Para eso, para volver a esa vieja regla de la zanahoria y el garrote. ¿Sí? ¿Te portas bien? Ahí está la zanahoria, contratos de publicidad, más concesiones. ¿Te portas mal? Cancélele el contrato al señor, ¿no? O aplíquele la ley. Está difundiendo a calibre 50, ¿cómo se llama? Entonces, ese control a ver, pero lo más grave es que le devolvieron esa función a la Secretaría de Gobernación cuando la Secretaría de Gobernación cambió absolutamente, no cambió, amplió su función, porque ahora no solamente es la encargada de la interlocución política en el país, ni más ni menos que es la encargada del combate al crimen organizado. Esa fue la reforma que se provocó. La Secretaría de Gobernación no solamente habla con el Congreso, es mediático, ¿no? Esa información, ¿qué papel? Tenemos que irnos ya, ¿verdad? ¿No? Sí. Bueno, yo sí, porque tengo que ir a... Adelante, senador, adelante. No, las que quieran, ¿eh? No, lo que tú digas, ¿eh? Que sea a las 6 de la mañana, no hay problema. Me ha traído por todo Oaxaca aquí, una cosa. He venido invitado por ella, ¿eh? Para que sepan que yo estoy aquí por ella.
preguntaron que si me había invitado el comité estatal del partido. Les dije, no, es lo último que harían en estas circunstancias. Bueno, la pregunta que a mí más me interesa siempre, ¿qué papel de la sociedad civil? ¿Qué papel debe jugar la sociedad, ¿no? Les dije que los mezcales tendrían un efecto. Yo nunca he hecho mucho mezcal. En Chihuahua tenemos una especie parecida que se llama el sotol. Sotol. Es un tema. También para dar conferencias. La pregunta que a mí más me interesa es ¿qué papel de la sociedad civil en estas cosas? Yo digo que efectivamente la relación entre medios de comunicación o el tema de los medios de comunicación siempre ha querido ser atrapado en una relación entre concesionarios y autoridad. Tenemos que recuperar dentro de los medios de comunicación el concepto fundamental de que los ciudadanos somos el sujeto esencial, como lo somos de la democracia. Somos los destinatarios finales de la comunicación. Manejan bienes del dominio de la nación que nos pertenecen a todos. Y tenemos que hacernos cargo. Tenemos que ser responsables también de nuestro papel ahí. Yo he promovido mucho la organización social en esta materia, porque